Se suponía que sería una mañana tranquila, una casa sencilla, muebles modestos, una mujer mayor preparando café como todos los días, pero de pronto, un golpe seco en la puerta lo cambió todo. Hombres con uniforme entraron sin pedir permiso. Comenzaron a sacar muebles, cajas, recuerdos. Y en medio de la calle, frente a todos los vecinos, una mujer que había entregado su vida entera a criar a 2 niños abandonados, caía de rodillas mientras le arrebataban lo único que había construido con dignidad, su hogar. Los hijos que ella había salvado de la basura miraban en silencio, con rabia, con impotencia, sabiendo que ese día nada volvería a ser igual. Porque lo que parecía un simple desalojo escondía secretos mucho más oscuros. Y uno de esos secretos estaba a punto de salir a la luz. Antes de empezar con la historia, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Había una vez, hace ya muchos años, 2 hermanos que crecían en el peor lugar que se puedan imaginar, un basurero a las orillas de la ciudad. Allí, entre ratas, perros flacos y montones de desperdicios, Julián y Mateo buscaban comida y algo con qué cubrirse en las noches frías. Julián, el mayor, apenas tenía 12 años, pero ya había aprendido a pelear como un hombre, no porque quisiera, sino porque, si no lo hacía, otros niños más grandes les quitaban lo poco que encontraban. Mateo, con apenas 9, seguía a su hermano a todas partes, confiando en él como si fuera su único refugio en el mundo. La vida era dura, cruel, pero ellos tenían algo que los mantenía vivos, no se soltaban la mano. Una tarde, cuando el sol se escondía entre los montones de basura, apareció una mujer que no parecía pertenecer a ese lugar. No vestía elegante, pero tampoco parecía derrotada. Tenía una mirada fuerte, de esas que saben reconocer el dolor porque ya lo han vivido. Se llamaba Carmen, una mujer de piel oscura, con arrugas de tanto trabajar, pero con una voz suave que podía calmar incluso a los perros callejeros. Carmen vio a los niños peleando por un pedazo de pan con otros vagabundos, y en vez de apartar la vista, se acercó. Los reprendió, sí, pero con esa autoridad de madre que no necesita gritar. Esa noche, contra toda lógica, los llevó a su casa. Su casa no era más que un cuarto pequeño en un barrio humilde, con paredes húmedas y muebles viejos, pero para Julián y Mateo fue como entrar a un palacio. Una cama con sábanas limpias, un plato de sopa caliente, un abrazo que olía a jabón. Esa noche, los niños durmieron como no lo hacían desde que tenían memoria. Y aunque al principio dudaron, con el tiempo comprendieron que Carmen no los iba a abandonar. No pedía nada a cambio, solo que estudiaran, que fueran hombres de bien. Ella, que nunca había tenido hijos propios, se convirtió en madre de 2 sobrevivientes que nadie más quería. Los años pasaron. Julián, con la disciplina que Carmen le inculcó, estudió leyes y se convirtió en abogado. Mateo, más rebelde, se metió en negocios de riesgo, buscando dinero rápido, siempre al borde de cruzar la línea. Los 2, sin embargo, nunca olvidaron de dónde venían, o al menos eso parecía, porque con los años, las ambiciones, los orgullos y los resentimientos empezaron a marcar distancia entre ellos. Carmen, ya mayor, seguía en la misma casa, cuidando ese espacio como si fuera un tesoro. Para ella esas paredes no eran solo ladrillos, eran el símbolo de su esfuerzo, de las noches sin dormir, de los trabajos mal pagados, de la dignidad conquistada a pulso. Una mañana, cuando el barrio apenas despertaba, llegaron camionetas oficiales. 2 hombres con uniforme tocaron la puerta con golpes secos y gritaron un nombre que Carmen no reconocía. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, entraron a la fuerza. Sacaron muebles, voltearon cajones, cargaron con lo que pudieron. Los vecinos se acercaron. Algunos murmuraban, otros grababan con sus teléfonos. Carmen trató de explicar que esa era su casa, que la había pagado durante años, que tenía los recibos, pero los funcionarios no escuchaban. Julián y Mateo llegaron corriendo. Ver a la mujer que los había salvado llorando en la calle fue como recibir un golpe en el estómago. Carmen, con el rostro empapado en lágrimas, gritaba que alguien le había robado sus papeles, que había un error, que esa era su propiedad. Julián, con su traje de abogado, trató de frenar a los hombres mostrando su identificación. Les pidió los documentos, exigió una orden, pero lo único que recibió fue indiferencia y burlas. Mateo, en cambio, reaccionó con furia. Se lanzó contra uno de los cargadores, lo empujó y casi lo golpea, pero Julián lo detuvo antes de que lo arrestaran. Entre las cajas que arrojaban a la calle, apareció un sobre amarillento, escondido entre libros viejos. Carmen corrió hacia él como si se tratara de un tesoro. Dentro había papeles con firmas,
sellos y números que parecían importantes. Julián alcanzó a verlos y comprendió que podían ser pruebas de la compra de la casa. Pero justo cuando iba a guardarlos, un hombre trajeado, distinto a los demás, se los arrebató de las manos. Nadie lo conocía, no vestía uniforme oficial, pero tenía la autoridad de quien se sabe intocable. Guardó el sobre en su portafolio y se marchó sin decir palabra. El silencio que quedó fue insoportable. Carmen se desplomó de rodillas, con las manos en el rostro, mientras los vecinos observaban con pena. Julián apretó los puños, sintiéndose impotente, y Mateo gritaba que iba a encontrar a ese hombre, que lo iba a hacer pagar. Los muebles de toda una vida estaban tirados en la banqueta, la casa vacía, y el sol de la mañana se mezclaba con la humillación más grande que esa mujer había vivido. Pero lo que ninguno sabía en ese momento era que aquel sobre contenía más que simples papeles de propiedad. En esas hojas estaba escrito un secreto que cambiaría sus vidas para siempre, y el hombre que se lo llevó no era un desconocido. Era alguien que conocía demasiado bien la historia de Carmen y de esos dos hermanos. Ese día, en medio de la calle y de la vergüenza, comenzó realmente la guerra por la verdad. Una guerra que no dejaría a nadie intacto. Mateo lo negó con la voz temblorosa. Juraba que él no había tenido nada que ver, pero la mirada de Julián estaba cargada de rabia contenida. No lo dijo en voz alta, no quería hacerlo frente a Carmen, que seguía con los ojos hinchados de tanto llorar por la humillación del desalojo, pero lo pensaba con cada fibra de su cuerpo. Alguien de la familia había entregado esos papeles y todo apuntaba a su propio hermano. El silencio que se formó entre los tres esa noche pesaba más que cualquier grito. Carmen preparaba café como si ese gesto pudiera borrar la desgracia. Mateo fumaba en la ventana con la mandíbula apretada y Julián miraba los restos de muebles en la calle como quien observa una tumba. Nadie podía dormir, porque la rabia era más fuerte que el cansancio. Al día siguiente, Julián se puso el traje y fue al juzgado. Sabía que pelear contra un desalojo era complicado, pero estaba convencido de que había un error, de que si buscaba bien encontraría un documento que demostrara que Carmen era la dueña legítima. Lo que encontró fue aún peor. La casa estaba registrada a nombre de una empresa fantasma que tenía conexiones con un hombre poderoso, el licenciado Ernesto Valverde, conocido en todo el país por arrebatar terrenos y casas en barrios humildes para levantar edificios de lujo. Nadie quería enfrentarlo porque tenía jueces y políticos en el bolsillo. Julián sintió un escalofrío en la espalda cuando escuchó ese nombre, porque no era un simple adversario, era un monstruo que se alimentaba de la desgracia de los pobres. Mientras tanto, Mateo buscaba soluciones por otro camino. No confiaba en los jueces ni en los abogados, mucho menos en el sistema que siempre los había despreciado por venir de la basura. Se movió entre contactos turbios, viejos conocidos de los barrios donde se había criado. Les preguntó por Valverde, ofreció dinero a cambio de información. Incluso prometió favores que no sabía si podría cumplir. Uno de esos contactos le advirtió que jugaba con fuego, que Valverde no era un hombre al que se pudiera presionar, que meterse en sus asuntos era como firmar su sentencia de muerte. Pero Mateo no escuchaba. Estaba convencido de que podía arreglarlo a su manera, aunque el precio fuera demasiado alto. Carmen, en medio de todo, cargaba un peso que ninguno de los dos hijos conocía. Se pasaba las noches sentada en la cocina con la cabeza entre las manos, murmurando cosas que nadie entendía. Cuando Julián le preguntaba, ella respondía con evasivas, como si temiera soltar una palabra que pudiera destruirlos. Y cuando Mateo la veía así, se enfurecía, porque pensaba que Julián la presionaba demasiado. La tensión entre los hermanos crecía cada día, como una cuerda a punto de romperse. El primer enfrentamiento serio ocurrió una tarde cuando Julián regresó del juzgado con malas noticias. Se tiró el portafolio sobre la mesa y dijo que todo estaba perdido, que Valverde había comprado hasta al último funcionario. Mateo lo acusó de rendirse demasiado rápido, de confiar en papeles inútiles, y Julián le respondió que lo único inútil era la forma en que él se metía con delincuentes. Las palabras fueron subiendo de tono hasta que Mateo le dio un empujón que casi lo tira. Carmen, con voz quebrada, los obligó a detenerse, pero en el fondo sabía que la herida entre ellos ya estaba abierta. Esa misma noche, Julián consiguió una pista inesperada. Un archivista del juzgado, un viejo amigo de la universidad, le pasó de manera clandestina unos documentos donde aparecía la firma que había validado la venta fraudulenta de la casa. Julián se quedó helado
cuando leyó el apellido. Era el suyo. No sabía cómo interpretarlo. ¿Acaso Mateo había firmado algo sin decirle? ¿Acaso su hermano había sido capaz de traicionar a la mujer que los había salvado? Esa idea lo atormentó y le llenó de rabia. Guardó el documento y se quedó toda la noche mirando el techo, imaginando a Mateo vendiendo el alma por un poco de dinero. Mientras tanto, Mateo se metía cada vez más hondo en el pantano. Uno de los hombres con los que habló le ofreció un trato: conseguir la información sobre Valverde a cambio de que él hiciera un trabajo sucio, un ajuste de cuentas en un bar del centro. Mateo no dudó demasiado, estaba desesperado, y aceptó. Pero en cuanto puso un pie en ese bar, se dio cuenta de que era una trampa. 3 tipos lo estaban esperando, y apenas lo vieron entrar, se lanzaron sobre él. Mateo se defendió como pudo, con puñetazos y patadas, volcando mesas y rompiendo botellas, hasta que logró escapar a la calle con el labio roto y la camisa manchada de sangre. Entendió entonces que se había metido con gente mucho más peligrosa de lo que creía, y que si seguía ese camino no solo pondría en riesgo su vida, sino también la de Carmen. La tensión llegó a un punto insoportable cuando Julián encaró a su hermano en la sala, sosteniendo los documentos en la mano. Con la voz dura le preguntó si había sido él, si había vendido la casa para salvarse de las deudas. Mateo se ofendió, lo tomó del cuello de la camisa y lo arrinconó contra la pared. Carmen gritaba que se detuvieran, que no se lastimaran, pero ninguno la escuchaba. En ese momento, Mateo juró por lo más sagrado que no había firmado nada, que no traicionaría jamás a la mujer que le dio un hogar. Julián no sabía si creerle. Su hermano era impulsivo, se había metido en negocios sucios antes, y la duda era como una daga en el corazón. Los días siguientes fueron un infierno. Julián seguía intentando por la vía legal, pero cada puerta que tocaba se cerraba en su cara. Mateo seguía buscando información en los bajos fondos, cada vez más desesperado y más rodeado de enemigos. Carmen, en cambio, se refugiaba en un silencio extraño, como si guardara un secreto que la estaba consumiendo por dentro. Esa mezcla de miedo, orgullo y vergüenza hacía que evitara las miradas, y eso solo alimentaba las sospechas de Julián. Una noche, cuando parecía que todo estaba perdido, Julián recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada le dijo que dejara de buscar, que Valverde no se tocaba, que si insistía pondría en riesgo la vida de Carmen. Julián apretó el teléfono con tanta fuerza que casi lo rompe. No respondió nada, pero en ese instante juró que no se detendría. La rabia ya era personal. El capítulo terminó con una escena cargada de tensión. Julián regresó a casa tarde, con el documento en la mano, dispuesto a encarar de nuevo a Mateo. Pero cuando entró, encontró a su madre adoptiva sentada en la penumbra de la sala, con el sobre amarillento que había aparecido entre los libros el día del desalojo. Carmen lo miró a los ojos, con lágrimas corriéndole por el rostro, y le dijo con voz casi inaudible que había algo que él no entendía. Julián no alcanzó a preguntar nada, porque Carmen susurró una frase que lo dejó helado. «Ese papel no lo firmó tu hermano, lo firmé yo». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Julián se quedó inmóvil, con el corazón desbocado, porque lo que acababa de escuchar no solo cambiaba todo lo que pensaba de Mateo, también derrumbaba la imagen de la mujer que había sido su refugio. Y sin saberlo, acababan de abrir una puerta que no tendría vuelta atrás. Carmen apenas había terminado de pronunciar esas palabras cuando el aire de la sala se volvió insoportable. Julián se quedó mirándola como si no la reconociera. La mujer que lo había sacado del basurero, que le había dado un techo, que lo había criado como un hijo, acababa de confesar que ella misma había firmado los papeles que permitieron el despojo de su casa. Mateo, que escuchaba desde la puerta, se adelantó furioso, seguro de que había entendido mal. Le preguntó a Carmen si estaba consciente de lo que decía, si de verdad era capaz de aceptar que había entregado su hogar a cambio de nada. Pero Carmen no se defendió con gritos, apenas movió la cabeza con los ojos llenos de lágrimas, como alguien que carga una cruz demasiado pesada y ya no tiene fuerzas para esconderla. Julián explotó, le reclamó que habían arriesgado todo por defenderla, que él se había enfrentado a jueces corruptos, que Mateo casi muere en un bar peleando por información, mientras ella guardaba en silencio un secreto que les quitaba el suelo bajo los pies. Carmen levantó la voz, por primera vez en años, y dijo que lo había hecho por ellos, porque si no firmaba aquel acuerdo hace años, los habrían matado a todos. Contó que Valverde, el mismo hombre que ahora aparecía como dueño de la casa, había sido su patrón mucho tiempo atrás, un hombre que la había usado para negocios sucios cuando aún era joven y que nunca dejó de acosarla. En una ocasión, cuando los niños apenas habían llegado a su vida, Valverde la citó en su oficina y le mostró fotos de Julián y Mateo en el basurero, advertencias claras
de que si no hacía lo que él pedía, ellos terminarían enterrados en un descampado. Carmen no tuvo elección. Firmó los papeles que él puso frente a ella y desde entonces vivió bajo su sombra, esperando que algún día la deuda estuviera saldada. El silencio se volvió insoportable. Mateo caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado, sin poder asimilar que la persona que lo había protegido toda la vida, en realidad, había pactado con el hombre que los estaba destruyendo. Julián, en cambio, sintió que todo lo que había construido se derrumbaba. Su carrera, su dignidad, su respeto hacia Carmen, todo se quebraba en ese instante. Pero lo que más lo consumía era la impotencia de saber que la mano de Valverde estaba detrás de cada paso que habían dado. La rabia de Julián lo empujó a buscar otra vía. Se acercó a Lucía, la hija de Valverde, con quien había coincidido en algunos eventos legales. Ella era joven, elegante, acostumbrada a los lujos, pero tenía una mirada que delataba que no compartía del todo la manera en que su padre hacía negocios. Julián la abordó con frialdad, aparentando interés profesional, pero lo que buscaba era información. Lucía, atraída por el carácter fuerte de él, empezó a responder a sus preguntas. Primero con evasivas, luego con confidencias cada vez más arriesgadas. Entre los dos se formó un vínculo extraño, mezcla de atracción y traición. Julián sabía que usarla era un peligro, pero al mismo tiempo sentía que ella era la llave para destruir a su padre. Mateo no lo veía así. Cuando descubrió que Julián estaba viéndose con Lucía, casi pierde el control. Lo acusó de venderse al enemigo, de caer en los encantos de la hija del hombre que los había humillado. Julián le respondió con desprecio, recordándole que él había sido el primero en buscar soluciones entre delincuentes, que no tenía autoridad moral para señalarlo. La pelea casi termina en golpes y Carmen tuvo que interponerse entre ellos para evitar que se destrozaran. Cada discusión los alejaba más y lo que antes era hermandad, ahora se convertía en una rivalidad peligrosa. El mundo de Mateo se oscureció aún más cuando sus contactos lo presionaron para pagar deudas que había acumulado. Le dieron un ultimátum: dinero o sangre. En su desesperación, aceptó un trato con un grupo criminal que le prometió ayudarlo a obtener pruebas contra Valverde, a cambio de que él colaborara en un transporte ilegal. Mateo sabía que estaba arriesgando demasiado, pero la idea de salvar a Carmen lo mantenía ciego ante las consecuencias. Sin embargo, el plan salió mal. La policía interceptó el cargamento, y Mateo tuvo que huir entre disparos, corriendo por los callejones de la ciudad como cuando era un niño en el basurero. Apenas logró escapar con vida, herido y ensangrentado, jurando que esa sería la última vez que confiaba en alguien. Carmen, debilitada por la tensión, cayó enferma. Pasaba las noches con fiebre, repitiendo nombres y frases sueltas sobre un pasado que los hermanos no alcanzaban a entender. En medio de ese delirio, confesó algo que dejó a Julián sin aliento. No solo había trabajado para Valverde, también había compartido con él más de lo que quería recordar. Julián no quiso escuchar más, pero esas palabras se le quedaron clavadas como un cuchillo. Esa misma semana, Julián se reunió de nuevo con Lucía. Ella, con lágrimas en los ojos, le entregó una carpeta con documentos de su padre. Eran pruebas de transacciones, de propiedades compradas con nombres falsos, de amenazas encubiertas. Julián sintió que tenía en sus manos un arma poderosa, pero también supo que era una trampa, porque si Valverde descubría que su hija lo había traicionado, el castigo sería brutal. El ambiente en la casa se volvió insoportable. Julián apenas cruzaba palabras con Carmen y cada vez que veía a Mateo sentía una mezcla de odio y compasión. Una noche, mientras revisaba los documentos, encontró algo que lo paralizó. Entre las escrituras y contratos había un sobre oculto con una carta dirigida a Valverde. La letra era de Carmen. En esa carta, escrita muchos años atrás, le suplicaba a Valverde que la dejara en paz, que no los molestara más, y terminaba con una frase que heló a Julián: ellos no deben saber que su sangre es también la tuya. El corazón de Julián se detuvo. La rabia, la confusión y la traición se mezclaron en un torbellino imposible de controlar. Esa carta no era solo una súplica, era una confesión que cambiaba todo. Corrió a la cocina, enfrentó a Carmen con el papel en la mano y le gritó que explicara de una vez qué significaba. Carmen, agotada, no pudo sostenerle la mirada. Mateo,
que acababa de llegar con el rostro golpeado y los ojos rojos de furia, se quedó congelado al escuchar las palabras de Julián. Lo que se reveló en ese instante fue más doloroso que cualquier desalojo, más cruel que cualquier traición, porque de repente entendieron que la relación con Valverde no era solo de enemigo y verdugo. Había un lazo mucho más íntimo y oscuro, uno que ponía en duda todo lo que habían creído sobre su origen, y aunque Carmen intentó negar con lágrimas, los hermanos ya no podían volver atrás. El capítulo cerró con Julián rompiendo en gritos de rabia, Mateo golpeando la mesa hasta sangrarle los nudillos y Carmen hundida en un llanto silencioso. Afuera, la ciudad seguía su curso, pero dentro de esas 4 paredes acababa de explotar una bomba que cambiaría para siempre sus vidas, porque si lo que insinuaba esa carta era cierto, los hermanos no solo estaban luchando contra un enemigo poderoso, estaban luchando contra su propio padre. El golpe en la mesa retumbó en toda la casa. Mateo había leído la carta junto a Julián y no podía creer lo que sus ojos veían. Carmen, sentada frente a ellos, estaba demasiado débil para defenderse, pero aún así levantó la voz, con un hilo de dignidad que le quedaba, para decir que lo había hecho todo por amor, que había firmado, que había callado, que había mentido, pero que cada paso había sido para protegerlos. Julián no lo aceptaba. Para él, esa confesión no era un sacrificio, era una traición disfrazada. Y esa herida se le clavó en el corazón con la misma fuerza que el recuerdo del basurero en el que había crecido. Los hermanos dejaron de ser un frente unido. Esa misma noche, Julián tomó sus cosas y salió sin mirar atrás. Mateo lo siguió a gritos por la calle, reclamándole que no dejara sola a Carmen, que era lo único que tenían. Pero Julián, con la rabia en la voz, respondió que lo único que tenían ahora era la sangre podrida de Valverde corriendo por las venas, y que nunca iba a perdonar eso. Mateo quiso golpearlo, pero en lugar de eso terminó llorando en medio de la acera, jurando que él no iba a abandonarla, que si Julián quería ser un abogado frío, calculador y cobarde, allá él. Los días siguientes fueron un tormento. Julián, con los documentos que Lucía le había entregado, comenzó a trazar un plan para hundir a Valverde. Pasaba noches enteras en su oficina, rodeado de papeles, grabaciones y mapas de propiedades, planeando cómo exponer al hombre que los había destruido. Pero en el fondo sabía que el precio sería alto, porque Valverde tenía ojos en todas partes. No tardó en darse cuenta de que lo seguían. Un coche gris se estacionaba frente a su edificio cada noche. Hombres desconocidos aparecían en su camino al juzgado y llamadas sin voz llenaban su celular a cualquier hora. Mientras tanto, Mateo caía cada vez más profundo en el mundo que había jurado dejar atrás. Con tal de conseguir dinero rápido para pagar favores, aceptó meterse en una operación de contrabando. Terminó en una bodega del puerto, rodeado de armas y mercancía ilegal. Cuando la policía irrumpió con sirenas y disparos, Mateo escapó entre corredores oscuros, recibiendo un balazo en el brazo y golpeando a quien se atravesara en su camino. Corrió hasta perderse en las calles, ensangrentado y tambaleante, hasta que logró llegar a casa de Carmen y desplomarse en la puerta. Ella lo abrazó con lágrimas, pero en su interior sabía que ya no podía salvarlo de ese mundo que lo estaba consumiendo. Carmen, enferma, pasaba más tiempo en cama y entre delirios comenzó a revelar fragmentos de la verdad. Recordaba noches en que Valverde la usaba como suya, amenazas con pistolas, llamadas en la madrugada, donde le juraba que si lo desafiaba, los niños desaparecerían. Julián escuchaba esos relatos con los puños cerrados, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a la locura. Porque no era solo que Valverde fuera un verdugo, era que también era su sangre, y ese vínculo maldito lo llenaba de odio y vergüenza. Lucía, atrapada entre la lealtad a su padre y la atracción por Julián, empezó a jugarse la vida. Le confesó a Julián que Valverde sospechaba de ella, que había comenzado a vigilar sus movimientos, que pronto descubriría lo que había hecho. Julián le pidió que huyera, que lo dejara todo, pero ella no podía. Estaba atada a su apellido, a la fortuna, a una jaula dorada de la que no sabía escapar. Ese lazo entre los dos crecía cada día, mezclando deseo y culpa, y aunque Julián sabía que usarla era peligroso, cada encuentro con ella lo arrastraba más. Valverde no se quedó quieto, mandó a sus hombres a dar un aviso. Una noche, cuando Julián regresaba a casa, lo interceptaron en un callejón. 4 sujetos lo golpearon sin piedad, advirtiéndole que dejara de meterse donde no lo llamaban. Lo dejaron tirado en el suelo con la cara ensangrentada y un mensaje claro. La próxima vez no sería solo una paliza. Julián, adolorido, se levantó con dificultad y juró que no iba a detenerse, que si tenía que morir,
lo haría llevándose a Valverde por delante. La tensión dentro de la familia se volvió insoportable. Mateo, con el brazo vendado, no podía dejar de culpar a Julián por haberse acercado a Lucía. Decía que él mismo estaba repitiendo la historia de Carmen, que estaba cayendo en las garras de un Valverde por segunda vez. Julián lo enfrentó, diciéndole que al menos él hacía algo para cambiar el destino, mientras que Mateo se hundía más y más en los mismos vicios que siempre habían querido dejar atrás. Los insultos volaron, las manos casi se levantaron, y Carmen, entre lágrimas, tuvo que pedirles que se detuvieran, suplicándoles que no se convirtieran en enemigos. Pero era tarde. La hermandad estaba rota. Julián se había convertido en un hombre frío, obsesionado con destruir a Valverde, y Mateo era un fugitivo, marcado por la calle y con la vida pendiendo de un hilo. Y fue entonces cuando todo se derrumbó de verdad. Una tarde, Julián, revisando los documentos secretos que Lucía le había pasado, encontró algo que lo dejó sin aliento. Entre las escrituras y contratos había actas de nacimiento falsificadas, registros borrados y notas personales de Valverde. Allí estaba escrito con toda claridad. Él no solo había usado a Carmen como instrumento de sus negocios, también la había obligado a callar la verdad sobre la paternidad de Julián y Mateo. Los hermanos no eran hijos adoptivos, ni huérfanos recogidos de la basura por casualidad. Eran sangre directa de Valverde, hijos de su manipulación, herederos de su sombra. Esa revelación cayó como un rayo. Julián soltó los papeles con las manos temblorosas, con los ojos llenos de rabia y lágrimas. Mateo, al enterarse, golpeó la pared hasta romperse los nudillos, gritando que prefería haber muerto en aquel basurero antes que llevar en las venas la sangre de ese hombre. Carmen, derrumbada, apenas podía sostenerse en pie, diciendo que había callado todo ese tiempo porque sabía que esa verdad los destruiría. El capítulo terminó con los tres mirándose sin poder reconocerse. Julián con la mirada dura, Mateo al borde de la locura y Carmen suplicando perdón. Y afuera, en la calle, una camioneta negra se estacionaba frente a la casa. De su interior bajaban hombres armados enviados por Valverde, dispuestos a dar el siguiente golpe. Porque la guerra ya no se trataba de una casa perdida ni de papeles robados. Ahora era una batalla de sangre, una lucha a muerte entre un padre monstruoso y los hijos que juraban acabar con él. La camioneta negra seguía estacionada frente a la casa. Los hombres armados esperaban órdenes y adentro el aire se podía cortar con un cuchillo. Julián caminaba de un lado a otro con los papeles en la mano, los que confirmaban que Valverde era su padre biológico, mientras Mateo, con la mano vendada y los ojos enrojecidos, lo miraba como si ya no lo reconociera. Carmen, agotada, apenas podía mantenerse sentada y en cada suspiro parecía pedir perdón. Nadie hablaba, hasta que un golpe en la puerta los hizo sobresaltarse. Era un mensaje claro. El enemigo no iba a esperar más. Julián, con el rostro endurecido, tomó una decisión que no compartió con nadie, pero que estaba escrita en su mirada. La guerra iba a terminar esa noche, sin importar quién quedara de pie. Mateo no estaba de acuerdo. Decía que no podían salir de la casa, que era una trampa, que los iban a acribillar en la calle. Julián respondió que quedarse allí era peor, que Valverde no quería propiedades, quería verlos arruinados, sometidos, destruidos por dentro. Carmen intentó interponerse, rogando que no se mataran entre ellos ni se enfrentaran al monstruo que los había perseguido toda la vida, pero sus palabras se perdían en un muro de odio. Los hermanos salieron casi al mismo tiempo, pero con pasos diferentes. Julián con la mirada fija en la venganza, Mateo con la duda clavada en el pecho, dividido entre proteger a su madre y proteger a su hermano. La confrontación fue inevitable. Los hombres de Valverde los rodearon en la calle, apuntándolos con armas mientras los vecinos observaban desde las ventanas sin atreverse a salir. De pronto una camioneta blindada se detuvo frente a ellos y de ella bajó Ernesto Valverde, impecable, con su traje oscuro y su sonrisa fría. Caminó entre sus hombres como si estuviera paseando, sin miedo, disfrutando de la escena. Los miró a los ojos y dijo con voz tranquila que era hora de que aceptaran la verdad, que él era su padre, que siempre lo había sido, que lo habían odiado en vano porque la sangre era más fuerte que cualquier resentimiento. Julián apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas casi le cortaron la piel, mientras Mateo se tambaleaba como si esas palabras lo estuvieran empujando al abismo. Valverde se acercó a Carmen, la levantó del brazo con desprecio y la exhibió frente a todos, diciendo que ella había sido su mujer, que le había dado hijos, que jamás habría podido escapar de él. Carmen, con lágrimas de rabia, lo escupió en la cara y le gritó que esos hijos no eran suyos, que jamás lo
habían sido en espíritu, aunque llevaran su maldita sangre. El golpe que recibió de Valverde la tiró al suelo, y ese fue el punto de quiebre. Julián ya no dudó. Se lanzó contra uno de los guardias, arrebatándole el arma en medio de un forcejeo, y la calle se convirtió en un campo de batalla. Disparos, gritos y cuerpos cayendo. Mateo también peleó como un animal acorralado. Con un palo de hierro enfrentó a 2 hombres, golpeándolos hasta dejarlos inconscientes. La gente del barrio salió finalmente. Algunos a ayudar, otros a grabar con sus teléfonos, y el caos se expandió como fuego. Julián logró abrirse paso entre el humo y la sangre hasta llegar frente a Valverde. El hombre lo esperaba sin miedo, con la certeza de que su hijo no se atrevería a matarlo. Le dijo que podían ser una familia poderosa, que juntos dominarían todo, que no había necesidad de destruirse. Julián lo escuchó en silencio, con el arma temblando en sus manos hasta que un disparo lo interrumpió. No fue él quien disparó, fue Mateo, que desde un costado había apuntado contra su propio padre. La bala no mató a Valverde, pero lo derribó de rodillas. El silencio posterior fue insoportable. Julián miró a su hermano con sorpresa, con rabia y con un extraño alivio. Valverde, herido, los miró con desprecio, llamándolos cobardes, asegurando que siempre serían parte de él. En ese momento, Julián tomó una decisión irreversible. En lugar de dispararle, sacó los documentos y los lanzó a la multitud que observaba. Pruebas de corrupción, de fraudes, de negocios sucios. Los vecinos, periodistas y policías que ya habían llegado al lugar vieron con sus propios ojos la caída del hombre más intocable de la ciudad. Valverde, derrotado y ensangrentado, fue arrestado entre insultos y cámaras, no por la bala de un hijo, sino por la verdad que tanto había escondido. Pero el precio fue demasiado alto. En medio del enfrentamiento, uno de los disparos alcanzó a Mateo en el abdomen. Cayó al suelo con la camisa empapada en sangre. Julián corrió hacia él, lo sostuvo entre sus brazos y escuchó sus últimas palabras, que fueron un susurro cargado de dolor y amor. Le dijo que siempre supo que llevaban la sangre de un monstruo, pero que eso no los hacía como él, porque habían tenido una madre que los hizo hombres de verdad. Carmen, arrodillada junto a ellos, lloraba con un dolor que no tenía nombre. Mateo murió esa noche, no en la calle del basurero donde lo habían encontrado, sino frente a la casa por la que había peleado hasta el final. El barrio quedó en silencio después de la tormenta. Julián, con la ropa manchada de sangre, miraba la casa destruida, los muebles regados, la vida partida en pedazos. Valverde había caído, pero la victoria no tenía sabor a triunfo. Había perdido a su hermano, había perdido la inocencia, y lo único que quedaba era la frialdad de alguien que había conocido lo peor del mundo y había sobrevivido. Carmen recuperó la casa con ayuda de los vecinos, pero la mujer que un día los había rescatado del basurero ya no era la misma. La sonrisa se había borrado para siempre, y lo único que conservaba era el recuerdo de los niños que alguna vez corrieron por ese patio. Julián siguió adelante, pero con una mirada distinta, más dura, más sombría. A veces lo veían caminar solo por el barrio, saludando con un gesto seco, sin quedarse mucho tiempo en ninguna parte. Había ganado, sí, había destruido al hombre que los marcó desde antes de nacer, pero lo había hecho perdiendo todo lo que de verdad importaba, y esa herida no se cerraría jamás. Ahora quiero que me dejes en los comentarios una sola palabra: dignidad. Porque al final de todo, esta historia es sobre la lucha por mantener la dignidad en un mundo que intenta arrebatártela a cada instante. Y quiero saber qué significa para ti esa palabra. Y si te gustó esta historia, presiona la pantalla para ver esta otra, que es aún más intensa, con un giro que no te vas a esperar, te lo prometo.